Bueno, muy bien, seguimos en este programa tratando distintos temas, temas de importancia, por supuesto. Todos están vinculados a nuestras garantías, a nuestras libertades, nuestros derechos, bastante vulnerados, bastante avasallados, porque está imperando una ideología del poder político dentro del Estado que desobedece a los principios constitucionales de nuestra Constitución, como los principios democráticos, republicanos, liberales que amparan precisamente al individuo, a todos nosotros como individuos, en nuestros derechos fundamentales, en nuestros derechos subjetivos inviolables, el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. ¿Qué pasa en un Estado de derecho cuando alguien comete un delito y alguien denuncia ese delito? El delito se puede denunciar de parte, cualquier persona, cualquier interesado, inclusive la persona que fue agraviada, o de oficio. Eso dicen los artículos de la Constitución. Artículo 22, por ejemplo, y lo formulan también los artículos 15 y 16, planteando, prescribiendo el debido proceso. Ahora resulta que con esta ley de género, dentro del marco de la, digamos, ideología de género, de la perspectiva de género, y dentro del marco institucional de un código de procedimiento penal que plantea como primer gran etapa penal una naturaleza fiscal acusatoria, en la cual los fiscales absorben las funciones, el rol que antes correspondía a los jueces, y se combina el rol de los jueces con el de los fiscales, bajo, bueno, lo que se llama la especialidad fiscal y el secreto de las actividades fiscales dentro de una llamada carpeta de secreto fiscal. Todo eso es inconstitucional, ya lo dijimos varias veces. Pueden repasar nuestros videos. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Tenés nuestra web libertas.uy. Somos un programa propuesto por la primer Fundación Liberal de la República Oriental del Uruguay, con el cometido, con la misión, con el objetivo, con la visión de defender, de difundir, de investigar, de desarrollar investigación y difundir las ideas, los principios, los valores de la libertad, de la democracia republicana y de nuestro Estado de Derecho, de defender la Constitución republicana democrática que nos da sustento y garantía respecto a nuestros derechos como personas, a nuestros derechos como ciudadanos, como habitantes del país. Dicho todo esto, vemos que hay una nueva modalidad de justicia que no responde a la Constitución. Por ejemplo, la justicia de género está vinculada a una ley llamada Ley del Género, que lo que plantea como disposición preceptiva que escapa a los principios generales del debido proceso según los artículos 12 al 23 de la Constitución, que es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, no, en esta ley se dice que lo que la mujer declare, denuncie, sea mujer biológica, transexual, sea un travestis, bueno, es presunción de veracidad. O sea, descubrimos los seres humanos a través de esta ideología del género, ideología marxista que tiene esta gran bandera, que la verdad se puede presumir. Y especialmente la verdad de hechos ocurridos en un momento determinado, que según alguien que denuncia, fueron hechos delictivos, que tienen que ver con la comisión de un delito. Entonces, vamos a uno de ellos que se puede plantear, por ejemplo, en la justicia de género, porque está vinculado todo esto a los delitos sexuales, como así pasó con el senador Penadez, acusado de abuso sexual, de abuso de menores, de integrar una especie de asociación para delinquir vinculada a la trata de personas en la prostitución. Nada de eso fue probado porque nace mal esto, tiene un parto muy malo. Es decir, no plantea esta justicia de género, que a su vez se vincula a los delitos sexuales que plantea nuestro Código Penal, no plantea la necesidad de la prueba, de la semiplena prueba que formula el artículo 16. No plantea la necesidad de la prueba que es la garantía de un juicio.
No plantea que sea a través de la prueba, es decir, del aporte probatorio, de la carga probatoria, que es otra cosa. El aporte probatorio es de dónde proviene esa prueba, quién aporta esa prueba, y a su vez hay algo más profundo, el origen del aporte probatorio. Si es correcto, de dónde proviene esa prueba, sea documental, sea, por ejemplo, fílmica, sonora, audiovisual, de documentos públicos, prueba por escrito, de documentos públicos o privados, prueba testimonial, prueba pericial, es decir, los estudios periciales si ocurrió una violación o un asesinato. Todo eso hace a la aportación probatoria que se va a convertir en una carga probatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cantidad de prueba hay? ¿Cuánta prueba logró reunir un juez que debe llevar a cabo la investigación judicial, instruir en las pesquisas probatorias, y esas pesquisas jamás deben ser secretas, dice el artículo 22 de la Constitución de la República? Vamos a leerlo. En su momento voy a explicar un disparate jurídico que manifestó la ex fiscal Gabriela Fossati respecto a las querellas instrumentables desde fiscalías interpretando el artículo 22. Me pareció realmente inverosímil, no podía creer lo que estaba escuchando. Artículo 22 de la Constitución, lo que dice que todo juicio criminal, vale decir, todo juicio penal, viste que la Constitución te habla de juicio, no de fiscalicio, te habla de juicio, juicio en sede del Poder Judicial, es decir, un proceso judicial que lleva adelante ¿quién? Un juez. ¿Quién es el magistrado que lleva adelante un juicio? ¿Cuál es la autoridad que lleva adelante un juicio penal, en materia penal? El juez, dentro del Poder Judicial. Eso dice la Constitución. Y en el artículo 22, que está en el elenco de los artículos, entre los artículos 12 al 23, que, digamos, configuran todas las prescripciones, los principios generales de lo que considera el derecho es el debido proceso. Debido proceso quiere decir que es el proceso que corresponde realizar, el juicio penal que corresponde realizar para que todos tengamos las mismas garantías y ser tratados todos por igual en un juicio, como inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y todos tener las garantías de un debido proceso en el sentido de poder aportar prueba, si fuimos denunciados, poder aportar una prueba en contra, que sea una prueba antagónica o que pretenda rebatir la prueba que nos denuncia, que pretende que el juez se convenza que cometimos un delito. Es decir, en un juicio penal se va a dar una contienda, una tensión de intereses, una contradicción, un campo tensional entre dos partes que van a tener que aportar la mayor cantidad de prueba posible para que el juez resuelva desde la prueba, y siempre es la prueba. La semiplena prueba, la carga probatoria, la cantidad de prueba, quiere decir, periciada, debidamente periciada, instruida por el juez, y siempre es el juez que está arriba de todo esto ya a partir de la denuncia de un delito. Ahora eso no tenemos más, ahora son fiscales que todo esto lo llevan a cabo a través de una actividad secreta, nadie se entera qué prueba van recabando, qué es lo que consideran prueba, qué investigan, qué deciden investigar, qué no, y a su vez no le permiten a la parte acusada que conozca a la parte acusadora, a los testigos que presenta y tampoco la prueba aportada, violando precisamente al debido proceso, dado que el artículo 22 dice todo juicio criminal empezará por acusación de parte o de acusador público, siempre fue así. Todo juicio penal empieza por una acusación de parte, ¿sí? De un particular o del acusador público. En el momento de escribirse esta constitución era el Ministerio Público y Fiscal. En todos los países pasa lo mismo, son los ministerios públicos o los ministerios fiscales, quedando abolidas las pesquisas secretas, quedando abolidas, dice la Constitución. Es decir, no tienen valor alguno para un juicio penal cualquier tipo de pesquisa, es decir, de investigación que se descubra de parte de juez o de parte de cualesquiera de las partes en esa querella judicial, en esa pugna, que esa pesquisa, que esa investigación probatoria se hizo bajo secreto.
que no se le divulgó a las partes, que no se transparentó. En el juicio penal es obligatorio que el juez le dé noticia a ambas partes de todo lo que se está investigando y todos los elementos probatorios. Están abolidas las pesquisas secretas. No puede un juez de modo secreto investigar y no decir nada. Bueno, ahora lo hacen. Ahora los fiscales investigan bajo el secreto de una carpeta fiscal, investigan lo que les parece, nadie sabe nada, todo eso es hermético, en absoluta contradicción con lo que dice la Constitución. Es increíble. Pero parece un argumento de comedia macabra, de comedia negra. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque las legisladoras del Partido Colorado y Partido Nacional, bueno, pusieron el grito en el cielo, dado que el presidente de la República, ahora con un botoncito queriendo borrar algo de ese gran pizarrón escrito por esa ley de género que es violatoria de la Constitución, de que se quite la presunción de veracidad de la declaración de la mujer. Claro, porque viola esto. Está violando todo esto que dice la Constitución. Está violando el principio de igualdad. No somos todos tratados por igual. Porque si acaso hay un delito de naturaleza de género, ahora hay presunción de veracidad de la mujer que denuncia, sea mujer biológica o transexual o travesti. Es decir, se viola el principio de igualdad ante la ley de acuerdo al debido proceso que sostiene que todos debemos ser considerados inocentes hasta que el juez, por carga probatoria, por la prueba aportada, pueda demostrar lo contrario en una sentencia. Pero no se puede partir de la base de que se presume la verdad. Ah, como lo dijo una mujer, se presume que eso es verdad. Bueno, entonces se invierte la carga de la prueba. Tiene la parte denunciada que demostrar que es inocente. Es al revés la cosa. No se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que ahora el hombre denunciado por una mujer, por un travesti, un transexual, lo que fuere, un homosexual incluso, tiene que demostrar que es inocente. Perdón, que no es culpable. Tiene que demostrar que es inocente, sí, estoy bien. No está tratado como inocente. ¿Qué dice el artículo 20? Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio. No puede un denunciado confesar sus hechos propios y queda prohibido el que sean tratados en ellas como reos, claro, porque son tratados como inocentes. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de este país somos libres. Esa es la lógica. Es un principio lógico, científico. Todos somos libres. Solo dejamos de ser libres si en un juicio con todas las garantías se logra demostrar a través de una carga probatoria importante que está planteada en la hipótesis del artículo 16, cuando hay semiplena prueba, es decir, no están las plenas pruebas, no está todo probado, pero hay mucha prueba de que indica que alguien puede ser el delincuente, el criminal que cometió ese delito que se denuncia. Bueno, de acuerdo a esa carga probatoria, recién el juez en su sentencia va a determinar que perdió la libertad. Por eso es el juez bajo la más estricta responsabilidad, dice la Constitución, que puede privarnos de libertad. Puede disponer una medida cautelar, es decir, una medida preventiva como prisión preventiva, prisión domiciliaria. Es solo el juez. Pero en el trámite de juicio penal, todos debemos ser tratados como inocentes, hasta que al final, en el desenlace final de todas esas garantías probatorias y esas instancias, en esa contienda, en esa pugna, el juez decide si esa persona pierde la libertad, deja de ser libre porque cometió un delito y en tanto debe repararse ¿qué? El orden jurídico, que es lo que procura el derecho penal. Debe repararse el orden jurídico. El derecho penal no va en pos de reparar víctimas, no es vindicativo, no es vengador. El derecho penal lo que hace es reparar, recomponer el orden jurídico, el orden del Estado de Derecho. Por lo tanto, castiga privando de libertad a esa persona que violó el gran pacto social, que violó a la Carta Magna, que violó las leyes que rigen en un país para convivir pacíficamente. Si cometió un delito, tiene que ir preso por orden escrita de juez competente. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca. Te estarás dando cuenta de la cantidad de actos de violación a través de una administración, de ejercicios administrativos, de actos administrativos,
sin prueba, mediante el arbitrario sentimiento, convencimiento de un fiscal, como está pasando con la Fiscalía de Lesa Humanidad, donde no hay garantías de todo esto, no hay garantías de un debido proceso, violándose además el principio procesal de la inderogabilidad de una renuncia procesal, ley de caducidad, no se puede derogar, y violándose además la no retroactividad de la tipificación nueva inexistente en el pasado. ¿Podemos seguir así como país? ¿Vamos a un buen término? ¿Podemos llegar a un buen término, a buen puerto con este tipo de, digamos, desmantelamientos sistemáticos, orgánicos de nuestro Estado de Derecho? Vamos a un ejemplo para entender lo grave que es esto de la presunción de veracidad que plantea la ley de género. Por ejemplo, vamos a un delito, el abuso sexual, artículo 272 bis, a ver si lo encuentro por acá. Artículo 272, Código Penal. ¿Ah? La versión actual de este delito, esta tipificación delictiva, que es este artículo. ¿Qué dice el artículo 272 bis de nuestro Código Penal? Delito de abuso sexual. Uno de los delitos por los que fue, entre comillas, imputado y acusado el senador Gustavo Penades. Dice lo siguiente: el que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de 2 a 12 años de penitenciaría. El que por medio de la intimidación, es decir, intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva, es decir, cualquier otra circunstancia que aplique la violencia, una fuerza irresistible, eso es la coercibilidad, una fuerza que no podés vencer, una fuerza irresistible, para que se lleve a cabo un acto de naturaleza sexual sobre una persona del sexo que sea. Bueno, ¿eso qué es? Eso configura el delito de abuso sexual. ¿Qué pasa si eso además se concreta en una cópula, en una relación carnal? Bueno, ese abuso sexual es violación. La misma pena se aplicará cuando en iguales circunstancias se obligue a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual sobre un tercero, es decir, cuando se presiona a alguien para que haga lo mismo respecto a un tercero, a otro, es decir, propiedad transitiva. Yo aplico presión, abuso de poder, fuerza, amenaza, cualquier fuerza coercitiva para que una persona haga lo mismo con otra. Con una persona menor de 15 años, esta presunción no regirá si se tratare de relaciones consensuadas entre personas de 13 años cumplidos y no exista entre ambas una diferencia mayor de 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez, por ejemplo, si hay una denuncia, el juez descubre que esa relación entre una mujer menor de 13 años o un hombre de 13 años sostuvo relaciones sexuales con una persona que es mayor y que tiene una diferencia de edad que no supera los 13 años, ahí no existe lo que se llamaría la violación presunta, o de hecho, si supera ya se considera también que hay abuso. En el caso de Penades no hubo nada de esto. No tenía una diferencia mayor a los 13 años, y esto en hechos que ocurrieron hace 14 años atrás, donde todo esto no se probó. Porque esta es la gran pregunta. Sigue el artículo, obviamente, pero quedémonos en esto. Si una mujer o un transexual o travesti dice, fulano de tal hizo abuso sexual porque me intimidó, hizo abuso de poder, me sometió a un acto carnal, bueno, bárbaro, se ajusta al 272 lo que denuncia, lo que denuncia. Pero ¿quién debe probar esto? Esto hay que probarlo. Todo esto hay que probar las circunstancias de hecho
¿En qué lugar fue? ¿En qué momento? Fecha, hora, bajo qué circunstancias. ¿Quién es la persona que sometió bajo amenaza, coercibilidad, abuso de poder, intimidación a que tenga una relación carnal? ¿Quién denuncia? Hay que probar todo. Todo eso hay que probarlo. ¿Qué prueba hay? ¿Hay prueba documental? ¿Hay prueba fílmica? ¿Hay prueba audiovisual? ¿Hay prueba pericial? ¿Hay marcas en la piel? ¿Hay rastros de que hubo violencia? ¿Hay testigos? Bueno, eso es la carga probatoria. Y cuando se denunciaba antes un delito de esta naturaleza, se denunciaba delante de un juez que es el magistrado competente, la autoridad en la órbita del Poder Judicial, tomando declaraciones al denunciado en un tiempo máximo de 24 horas y a las 48 horas tenía que decidir si habría un juicio penal o no, de acuerdo a la semiplena prueba, te está diciendo el artículo 16. ¿Qué te está diciendo el artículo 16? Que cualquier tipo de delitos como este, cualquier otro, el juez tiene que tener una carga probatoria importante, suficiente, que lo lleve a la racional convicción de que hay que iniciar un juicio penal para abrir todas las instancias que den garantías probatorias para saber a ciencia cierta si esa persona cometió el delito y que la sociedad se quede tranquila que esa persona va a ser penalizada y apartada de la sociedad. Y a su vez que la sociedad se quede tranquila que si esa persona está mal denunciada, no cometió el delito, es inocente, también se demostrará que esa persona no cometió ese delito y quizás se invierta la carga de la prueba. Se invierte entonces el sentido del juicio a través de un juicio penal delante de jueces. ¿Se dan cuenta por qué yo les digo que de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a toda nuestra tradición procesal penal, en la órbita del Poder Judicial, como corresponde, ahí están las garantías del debido proceso? ¿Y por qué se dio un golpe de Estado técnico al quitar toda esta posibilidad en un juez? Ahora alguien denuncia, como pasó con Alicia Ghione, como denunció y después dijo, denuncié pero mentí, Romina Celeste, Mastro Pierro, denunciaron este tipo de delitos. Es muy grave. Denunciaron que una persona cometió abuso sexual, que además hizo abuso sexual con menores, que también cometió el delito de trata de personas, y no está demostrado porque no tienen prueba para demostrar esto. No es solo denunciar, hay que probar. Entonces se tienen que dar los fundamentos de derecho, todos los hechos que en ese relato de hechos, en esa narrativa probada, no alcanza con bla, 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 probar todo eso con pruebas de distintas características, debidamente tasadas, periciadas. Bueno, si hay mucha prueba que sí da cuenta de todo ello, el juez llega a una conclusión que va a ser en su sentencia, que va a ser condenatoria. Y si no llega a la conclusión porque no hay prueba suficiente, porque no hay elementos probatorios, no lo va a condenar a prisión. Ese es el debido proceso. Y dentro de ese debido proceso, todos debemos ser tratados por igual, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley. Y en términos de derecho procesal, penal, ¿en dónde se aplica el principio de igualdad ante la ley? Se aplica en que todos por igual debemos ser tratados como inocentes hasta que el juez logre demostrar lo contrario. E incluso tenés vías recursivas, se puede apelar, después se va a un tribunal de apelaciones. Pero ahora todo esto se resuelve en una fiscalía y básicamente en el 95% de los casos a través de un juicio abreviado, que es la confesión del delito, lo que está abolido por el artículo 20 de la Constitución. Por este tema pusieron el grito en el cielo la senadora Carmen Sanguinetti, diputadas y senadoras del Partido Colorado y Partido Nacional. Por este tema ponen el grito en el cielo Carolina Cose. Por este tema ponen el grito en el cielo Mónica Botero. Por este tema. Porque claro, cuidado, que nos puede alterar la institucionalidad de la ley de género. Y la ley de género dice que basta con que una mujer declare este tipo de delitos para que un fiscal tenga que asumirla como una presunción de veracidad. Estamos realmente en el reino no solo del disparate, sino de la tiranía ideológica que nos tomó un sistema de justicia penal que en nuestro país era muy avanzado, era de mucha garantía,
Y ahora estamos ante un sistema de justicia penal absolutamente ideológico. ¿Se dan cuenta del tema? Sí, me intimidó, me amenazó y mediante la fuerza me sometió a tener relaciones. Bueno, hay que probarlo. Vamos a ir a un juicio penal. Ahora es un fiscal que no sabemos de lo que se declara, lo que toma en serio, lo que no. Por convicción, lo convence lo que dice la transexual o lo que dice la mujer que plantea este tipo de delitos, que denuncia a alguien. La persona denunciada no sabe quién es, no sabe los testigos que presentó, puede falsificarlos, elabora testigos que van y con un libreto dicen cosas que no son ciertas. El abogado defensor de la parte denunciada no tiene ahora derecho a acceder porque ahora está el secreto de los testigos, la protección de los testigos. Eso está en el nuevo código. El fiscal debe darle protección a los testigos, no debe revelar la identidad ante la parte denunciada, no se le aporta la carga probatoria que recibió y no se sabe hasta dónde el fiscal, digamos, para hablarlo bien en un clásico griego copto, hasta qué punto le da pelota o no a la prueba que le aportan. Nos dimos cuenta que Alicia Guione siquiera tomó la precaución de desencriptar un celular de Mastro Pierro. Están los videos de TikTok en los que abiertamente confiesan que mintieron, todos ellos, todos juntos. Los videos que hacen con el Guardián de la República. Y a Alicia Guione se ve que no le importó. Bueno, ¿esta justicia quieren que siga en el Uruguay? Y tanto lío por una pequeña reforma, una reformita a la ley de género, que en verdad esta ley tendría que ser derogada. Qué iluso de mi parte, ¿no? Cuando planteé que a través de la ley de urgente consideración se podría haber derogado esta ley, gran parte del Código de Procedimiento Penal, Fiscalía General de la Nación, que es cierto, desde el punto de vista jurídico es así y corresponde que se haga así. Pero viendo este panorama político es imposible. No están dadas las correlaciones de fuerza en la interna de este gobierno para que estos cambios sustanciales que nos devuelvan el Estado de Derecho se puedan cumplir. Ese es el tema. Ahora va cayendo la ficha. Claro, porque están agarrados de los presupuestos multimillonarios, de los préstamos que los organismos internacionales le dan a Uruguay para que siga comprometido con estas políticas de género como políticas de Estado, gastando millones y millones de dólares en una actividad que no produce nada. Sí, perdón, produce resquebrajamiento social, produce violencia, produce más y más violencia, produce rupturas en las familias, produce enfermedad, angustia, no produce riquezas. Estamos gastando millones de dólares para no producir riquezas, excepto para el bolsillo de los fiscales, de los operadores políticos ideológicos de este sistema ideológico, para los senadores, los diputados, los que integren un nuevo gobierno, porque claro, ahora vendrá el nuevo periodo legislativo, termina este, elecciones, vendrá otro presidente con una fórmula paritaria seguramente, y bueno, y ya tiene que venir otra vez la partida de dinero para la nueva, digamos, política presupuestal, para el desarrollo presupuestal del país, vinculado a toda esta porquería ideológica de género que no produce riquezas en el Uruguay, sino que produce una enorme cantidad de presos sin garantías, mal juzgados, familias quebrantadas, padres y abuelos separados de sus hijos y sus nietos. ¿Se puede seguir así? ¿Puede estar bien Uruguay así de esta manera? Y agregale todo. Después vamos a hacer un informe especial de todo lo que compone, digamos, ese organismo ideológico que es el marxismo cultural, que ya campea en el Uruguay a través de las nuevas generaciones y bajo determinadas estrategias que también vamos a analizar. Vamos a una pausa y continuamos.